En el episodio anterior, el veredicto fue claro: culpable de rebelión contra tu Creador, sin apelaciones. Pero antes de hablar de la sentencia, hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Si Dios sabe lo que somos, ¿qué tan justo es que siga exigiéndonos lo mismo? Veámoslo en la pregunta 9 del Catecismo de Heidelberg. Entonces, ¿es Dios injusto con el hombre al exigirle en la ley lo que no puede cumplir? No, porque Dios creó al hombre de tal manera que pudiera cumplir la ley, pero el hombre, por incitación del diablo y su propia obstinación, se privó a sí mismo y a toda su posteridad de esas virtudes divinas. Dios no está exigiendo algo que nunca estuvo al alcance. Nos creó con esa capacidad, y fuimos nosotros quienes la destruimos. La ley no es injusta, sino que deja al descubierto nuestra culpa. Entonces, no hay escapatoria. Explícame claro, ¿cuál es la sentencia por nuestra desobediencia? Aquí es donde muchos despiertan tarde. Ojalá no sea ese tu caso. Veamos la pregunta 10. ¿Deja Dios sin castigo esa obstinación y apostasía del hombre? No, sino que Él está airado de una manera sumamente terrible, tanto por los pecados en los que nacemos como por los que nosotros mismos cometemos, los cuales castiga en un juicio justísimo con castigos temporales y eternos, como Él mismo sentencia. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Espera. Un momento. Entiendo que haya consecuencias, pero eso suena demasiado extremo. Es que solemos minimizar el pecado. El pecado nos hace culpables, y la culpa no se evapora con el tiempo. Exige castigo. Eso es justicia. ¿Y por qué la respuesta dice que Dios está airado, si la ira es pecado? Y Dios no puede pecar, ¿cierto? No te confundas. Su ira no es como la humana, caprichosa, irracional y pecaminosa. Es su respuesta santa y justa contra todo lo que se rebela contra Él, después de ejercer paciencia y misericordia. Sí, ya veo la diferencia. Ahora, ¿me puedes explicar a qué se refieren los castigos temporales? A todo lo que experimentamos como consecuencia del pecado. Enfermedad, dolor, opresión, muerte, una conciencia que acusa y no descansa. Todo lo que hace de este mundo un lugar roto. Pero aquí viene algo importante. Aunque todos vivimos estas aflicciones, no significan lo mismo para todos. Para quien persiste en su pecado, son parte del castigo, el inicio de una sentencia que se completará en la eternidad. Para los que están en Cristo, dejan de ser castigo y se vuelven disciplina paternal. Dios las usa para corregirnos, fortalecernos y moldearnos a la imagen de Cristo, pero nunca para saldar cuentas, porque esa deuda ya no existe. Cristo la pagó completa. Entonces, la diferencia no está en qué sufres, sino en por qué lo sufres. Exacto. Y esa diferencia la determina tu relación con Dios. Si estás bajo su gracia, es disciplina. Si estás bajo su ira, es castigo. Mira el contraste. Si eres de Cristo, esto es tu techo de sufrimiento. Lo peor que vivirás será aquí, por más duro que sea. Y aún así, Dios, en su gracia, lo usa para tu bien. Pero si no perteneces a Cristo, lo que sufres aquí es apenas el inicio, un asomo de lo que viene. Porque lo peor está después, en el castigo eterno. Eso me deja helada. Cuando dices castigo eterno, ¿de qué estamos hablando exactamente? Tormento consciente de cuerpo y alma. Eterno no significa muy largo, significa sin final. Es muerte eterna, un estado de muerte que nunca termina. Morir siempre, y no estar muerto nunca. Separación real y definitiva de Dios. ¿Y por qué tiene que ser eterno? Porque el pecado no se mide solo por el acto, sino por contra quien se comete. No ofendemos a un ser humano, ofendemos a Dios mismo. El pecador no tiene con qué pagar, no tiene mérito, no tiene justicia. Puede sufrir, pero no puede saldar. La deuda es infinita, el pago insuficiente. Y hay algo más. En el infierno el pecado continúa. El corazón no cambia.
Esa alma no se humilla, no se arrepiente, no ama a Dios. Sigue rebelándose, sigue odiando. Por eso el castigo nunca termina. ¿Me puedes hablar sobre cómo es ese tormento? Jesús lo llama fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No son metáforas suavizadas, no hay imagen humana que lo describa. Es un tormento corporal como nunca antes experimentado. Cada parte del cuerpo sentirá el dolor, sin alivio, sin pausa. ¿Y el alma también sufre? Sí, cuerpo y alma, ambos bajo juicio. El alma deseó el pecado, el cuerpo lo ejecutó. El alma sufre con conciencia. La conciencia se vuelve tormento, recuerdos, culpa, conocimiento de lo perdido. Recordarán las advertencias que oyeron y despreciaron, las veces que se les llamó al arrepentimiento y dijeron que no. Y allá no hay autoengaño. Sabrán con absoluta claridad que ese tormento nunca terminará. ¿Qué hace que ese sufrimiento sea peor que todo lo que conocemos aquí? Vivir sin una sola gota de la gracia de Dios. Míralo así. Hoy te levantas y respiras. No lo ganaste, es un regalo. Si te duele algo, existe alivio. Incluso en el peor sufrimiento, queda la esperanza de que algún día termine. Hasta quien vive rechazando a Dios, recibe sus bendiciones. Pero en el infierno, esa bondad se retira. No hay alivio, no hay pausa, no hay esperanza de que termine. No es solo sufrir. Es sufrir sabiendo que no hay salida. Eso es vivir sin la gracia de Dios. ¿Y de verdad no hay ninguna salida? ¿Ninguna oportunidad después? Ninguna. La muerte cierra la puerta, sella el estado del corazón. Donde te encuentre la muerte, ahí estarás por la eternidad. Piénsalo así. Si alguien no se arrepintió aquí, donde Dios muestra su bondad, ¿qué lo humillará allá, donde ya no hay paciencia, sino solo ira? Allá puede haber lamento por el dolor, pero nunca arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Pero, ¿por qué tiene que ser ese tormento? ¿No bastaría que cuando alguien muera simplemente desaparezca? Porque eso no sería justicia, sería escape. Hasta los humanos clamamos por justicia, aun con jueces imperfectos y sistemas corruptos. Incluso el hombre más torcido entiende que quien hizo el mal debe enfrentar consecuencias, no simplemente desaparecer. Si hasta el hombre corrupto exige justicia, ¿cómo no la exigirá un Dios perfectamente justo? Dejar de existir no paga nada. No enfrenta lo que hizo, no enfrenta a Dios. Es la fantasía de que la justicia no existe. Eso suena terrible, implacable, incluso cruel. ¿Dónde queda la misericordia de Dios? Veamos lo que dice la pregunta 11. ¿No es Dios entonces misericordioso? Sí, ciertamente Él es misericordioso, pero de una manera que también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado, el cual se comete contra la divina majestad de Dios, también reciba retribución al máximo, es decir, castigo eterno tanto en el cuerpo como en el alma. Muchos piensan que Dios tiene que elegir, o ser justo, o ser misericordioso. La justicia dice, el pecado debe ser castigado, y la misericordia dice, no quiero que mueras. Pero Dios no divide su carácter. Es perfectamente justo y perfectamente misericordioso al mismo tiempo. Y escucha esto con cuidado. Dios no se deleita en destruir. Incluso ahora, con quienes siguen en rebeldía, Él difiere el castigo que merecen, da tiempo, llama al arrepentimiento, advierte. No porque el pecador lo merezca, sino porque Dios elige ser misericordioso. Pero esa paciencia no dura para siempre. Hay un límite, y cuando se cruza, solo queda justicia. Pero eso suena imposible. ¿Cómo puede Dios castigar el pecado y al mismo tiempo tener misericordia? Ese es el verdadero dilema. Un juez no puede simplemente decir, eres culpable, pero te dejo ir. Eso no es misericordia, es negar la justicia. La justicia exige que el mal sea castigado, y Dios, siendo justo, no puede simplemente ignorarlo.
Entonces, la solución no es bajar la exigencia, tampoco declarar inocente a un culpable. La única salida es que alguien cargue con la sentencia en lugar del culpable. Alguien perfectamente justo, alguien sin pecado, alguien capaz de enfrentar la justicia de Dios y sostenerla sin quebrarse. Y ya sabemos una cosa con certeza, no somos nosotros. Aquí, el catecismo nos deja en silencio, porque no puedes salvarte, no puedes pagar tu deuda, no puedes cambiar tu corazón, necesitas un Salvador. Con esto, el primer pilar de esta serie queda completo. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido un mismo recorrido. Ver nuestra condición como Dios la ve. Sí, es incómodo, pero era necesario. A partir del próximo episodio entramos al segundo pilar, el camino que Dios abrió para tratar con nuestra culpa. Veremos las preguntas 12, 13 y 14, y descubriremos por qué solo uno puede ocupar ese lugar. Antes de irte, ¿qué fue lo que más te inquietó de este episodio? ¿El castigo eterno? ¿La tensión entre justicia y misericordia? Compártelo en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te está ayudando a ver el Evangelio con más claridad, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal para los próximos episodios.